¿Cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida aquí en la ciudad de Ayacucho. Estamos en nuestro tema, la verdadera gracia. Estamos en el video número 20 y estamos aprendiendo a realmente distinguir cuál es la verdadera gracia. ¿Amén? Esto le va a servir a usted muchísimo para defenderse de las falsas doctrinas que últimamente están atacando a los creyentes. Bueno, nos habíamos quedado viendo acerca de un nuevo del mediador de un nuevo pacto, y eso está en Hebreos capítulo 15. Y es que la palabra dice que Él es un mediador de un nuevo pacto, no porque se deje de lado el carácter de Dios que está establecido en la ley, sino porque ahora sí se deja de lado, ¿qué cosa? Las cosas que se mostraban y que prometían y que ya son cumplidas, porque Jesús vino a ser la promesa cumplida. ¿Cuál es el asunto? Que en la ley no solamente estaba inscrito las cosas de no matarás, no robarás y todo este tipo de cosas, sino también estaban inscritos las cosas que ellos debían de hacer. Por eso es que la palabra de Dios en Hebreos capítulo 9 habla acerca del tabernáculo. ¿Y qué cosas son las cosas que debían de hacer? Matar a un macho cabrío, o a un becerro, o a una oveja, por la remisión o por la expiación de los pecados de los hombres. Y esto mostrando que el Mesías iba a venir algún día por la humanidad y por el pueblo de Israel, obviamente. ¿Ok? Eso se mostraba en la ley. Y por eso dice que es un nuevo mediador de un nuevo pacto, porque estaba haciendo la promesa cumplida. Y si la promesa ya se cumplió, ¿qué nuevo pacto se debe de hacer con nosotros? ¿O qué pacto está vigente con nosotros? Ninguno. Uno nuevo. Se tiene que hacer uno nuevo. ¿Saben qué? La ley prometía al Salvador. Pero si el Salvador ya vino, ¿qué pacto se tiene que hacer con nosotros? Uno nuevo. Y ese es el mediador Jesucristo. Pero la ley mostraba el carácter de Dios. Lo que habla acerca de no robarás, no matarás y todo este tipo de cosas. Con esto no estoy queriendo decir que hagamos todas las cosas de la ley, sino que hay ciertas cosas de la ley, lo que está involucrado con los pecados o con la remisión de los pecados, en la antigüedad con la expiación, pero con la remisión de los pecados, ya no se deben de practicar porque Jesús ya lo hizo. Usted ya no va a estar practicando como creyente, pues va a irse y va a sacrificar un becerro por sus pecados, porque eso sería atentar en contra del sacrificio que hizo Jesucristo. Eso sería decir, yo no creo en el Mesías, en Jesucristo, que Él todavía no vino, y por eso sigo sacrificando a los becerros. Eso es un acto terrible para un creyente. No se debe de hacer. Amén, amén. Y todo este tipo de cosas que involucraban este tipo de hechos. Por eso es que la palabra de Dios empieza a hablar en Hebreos 9 acerca del tabernáculo, porque es en el tabernáculo donde el sumo sacerdote entraba con sangre de los sacrificios y lo rociaba en el propiciatorio, en el arca de la alianza. Esa es la razón, por eso dice, por eso es un mediador de un nuevo pacto, ¿ok? Y no porque ahora también no tiene que estar diciendo que no, el Señor se encuentra en el arca de la alianza. No se encuentra en el arca de la alianza. ¿Por qué? Porque el camino ya fue abierto. La promesa que se les hizo, que un día el camino hacia Dios iba a ser abierto, un día un Salvador iba a venir, ya ocurrió hace 2000 años. Ya ocurrió, ya pasó. Entonces ya la promesa fue cumplida.
Amén, eso ya fue cumplido. Entonces no tiene que usted tener el arca de la alianza y decir, no, ahí está Dios. No, ahí no está Dios. Dios está en el corazón del creyente porque el camino se abrió para la humanidad, para todo aquel que cree en Jesucristo como su Señor y su Salvador. Por eso dice que ahora somos templos del Dios viviente, porque el camino fue abierto. No se olvide que cuando Jesús murió, en ese mismo instante, dice, hubo un fuerte temblor, y la cortina que separaba el lugar santo y el lugar santísimo fue roto de arriba hacia abajo. Fue roto porque eso mostraba que el camino al lugar santísimo ya estaba abierto por la sangre de Jesucristo. Y todo aquel que cree en Él puede entrar en ese lugar. Todo aquel que reciba a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y dice, es por eso que dice que es un nuevo pacto. No porque las cosas de todas del Antiguo Testamento, no, ya no sirven, ¿no? Ya no sirve el diezmo, ya no sirve la ley. No es por eso. Recordemos, la ley misma muestra el carácter de Dios, de nuestro Dios que es santo. Porque si fuera así, entonces yo le podría decir a usted, pues, hermano en Cristo Jesús, antes decía que robes, como eso está en la ley, ahora no robes, como ahora eso está en la ley, ahora roba, pues, ahora ve y fornica. Ahora ya no Dios sobre todas las cosas, sino tú, o tu hijo, tu mamá, tu abuelito, tu abuelita. ¿Te tendría que decir eso o no? Claro que sí, tendría que decir eso, pero no es así, sabemos que eso no es así. Amén, amén, amén. Y por eso hay muchas cosas realmente que son establecidas en el Antiguo Testamento y van a permanecer porque muestran el carácter de Dios y punto. Hermanos en Cristo Jesús, si debería ser tomado como que el antiguo pacto ya no sirve, hay que eliminarlo en ese sentido que estamos explicando, por favor, en ese sentido de que ya no sirve y anulamos todas las cosas que están en la ley, entonces también tendríamos que negar la fe de los santos del Antiguo Testamento. Tendríamos que negar la fe de Moisés, tendríamos que negar la fe de Abraham. Y no es así, hermanos, en Cristo Jesús. La fe, es más, para enseñar de la fe, muchas veces tenemos que ir a esos pasajes para hacer ver qué es lo que ellos hicieron y que nosotros también debemos hacer el día de hoy. Así funciona, así se debe interpretar de que estamos en un nuevo pacto establecido bajo mejores promesas. ¿Cuál era el pacto anterior? El que estaba escrito en Hebreos. ¿Usted ha escuchado acerca de Hebreos capítulo 6? ¿Ah? Hebreos capítulo 6, ahí nada más, acompáñenme. Hebreos capítulo 6, el versículo 13, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Juró por sí mismo. ¿Quién? Dios dijo, yo te juro. Te juro. ¿Y qué cosa le juró? Acá establece algo, pero vamos a ir a Génesis, exactamente las cosas que le juró a Abraham. En Génesis, el capítulo 22, Génesis capítulo 22, el versículo 16. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Génesis 22, 16, dice la palabra de Dios, y dijo, por mí mismo he jurado. Dios mismo jurando por sí mismo. Dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, como quien Dios manda una indirecta, ¿no? Tu único hijo, tu unigénito, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, tu único, tu unigénito, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Dios le está prometiendo a Abraham en ese instante que él
iba a enviar al Salvador e iba a ser descendencia del mismo Abraham. Así se comprende pues el antiguo pacto. ¿Por qué estoy mencionando estas cosas? Mire, cuando Adán estaba en el huerto del Edén, a través de su acto, él le entregó la autoridad, dominio y potestad de la tierra a Satanás. Él cometió una traición a Dios. No solamente esto hizo Adán, sino que Adán voluntariamente se rindió ante Satanás. Por eso cayó a un estado muy por debajo. ¿Y qué ocurrió? Cuando Dios se apareció una vez frente a ellos, le dijo a Satanás, y se dirigió a Satanás, le dijo: la simiente de la mujer, ojo, no dice la simiente del hombre, la simiente de la mujer. ¿Qué está ocurriendo ahí? Le está dando al hombre, el hombre está escuchando por primera vez, y Satanás también, la promesa de un Mesías. Está anunciando que un Salvador iba a venir del nacimiento virginal de una mujer. Por eso le dice la simiente de la mujer. Le está diciendo la descendencia de la mujer, no del hombre. Porque Jesús iba a nacer de una mujer virgen. Amén. Iba a concebir por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Desde ese momento, Dios está prometiendo a la humanidad, le está anunciando a la humanidad y le está dando aviso a Satanás de que iba a venir un hombre, un humano, 100% humano, y le iba a quitar todo lo que ese día él había usurpado. Por eso le dice: la simiente de la mujer, tú le herirás en el calcañar, pero la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Dios le está anunciando y está manifestando que Jesús, que ese Mesías, esa simiente, esa descendencia de la mujer, le iba a quitar toda autoridad a Satanás. Iba a recuperar el dominio de la tierra y la autoridad. Iba a recuperar y iba a quitar las llaves del Hades a Satanás. Le estaba anunciando a Satanás que iba a venir un Mesías, y el hombre también estaba siendo anunciado ahí. El hombre estaba siendo avisado en ese mismo instante. Esa era la promesa que se les hizo. Pasó el tiempo y Jesús continuó con la promesa a través de Sem. Después le hace la promesa muy en específico, y acá jura Dios mismo en ese instante que el Mesías iba a venir de la descendencia de Abraham, más específicamente de Isaac. Satanás todo el tiempo vivió alertado, en continuo estrés, pensando quién iba a ser esa simiente. A veces pensó que tal vez era Isaac, después habrá pensado que fue José, David, José. Empezó a pensar, tal vez él es la simiente, tal vez es la simiente. Siempre vivió en ese desespero y en ese estrés Satanás, hasta que llegó Jesucristo, amén, y él es la simiente que le heriría en la cabeza, pero Satanás le heriría en el calcañar. Eso dice la palabra de Dios, ¿eh? Esa es la promesa. Entonces, ¿cuál fue la promesa bajo el antiguo pacto? Que iba a venir el Mesías, iba a venir el Salvador, que el camino que ellos veían cerrados hacia Dios iba a ser abierto algún día. Esa era la promesa. Pero esa promesa, ¿qué pasó? Ya se cumplió. ¿Con quién? Con Jesucristo. Lo cumplió, Él lo hizo. Y ahora, ¿cuál es la promesa? De ser llamados hijos de Dios. No es la promesa, es un hecho. Y la promesa es que nuestro cuerpo, no se quedaría así.
sino que Jesús iba a volver e iba a transformar. ¿Ven? ¿Se dan cuenta por qué es necesario el rapto? Porque tiene que haber una transformación de nuestro cuerpo. Dios no nos puede dejar así, con este cuerpo de carne. No nos puede dejar así. Él va a transformar este cuerpo en un cuerpo de gloria, igual que el que Jesús obtuvo cuando resucitó. Por eso dice, establecido bajo mejores promesas. Amén. Amén, amén. Así es como se analiza el antiguo pacto. Es por eso que habla estas cosas la palabra de Dios. Entonces, cuando podemos observar estas cosas, vemos que interpretar y decir a la ligera que el antiguo pacto, todas las cosas de la ley ya no sirven, ¿no? Entonces vamos a anular todo lo que es el diezmo, vamos a anular todo lo que son los mandamientos. No, por eso es que la Escritura dice, cuando la fe invalida la ley, no, al contrario. ¿Qué cosa dice? La confirma. Una pregunta. Si aquí están diciendo que la ley es el antiguo pacto y todas estas cosas, ¿por qué todavía se esfuerzan en decir en el Nuevo Testamento que la fe confirma la ley? Es porque no debe ser vista desde el punto de vista que el antiguo pacto ya está feneciendo, no debe, o ya feneció, o ya es el antiguo, ahora nos movemos bajo el nuevo. No está queriendo decir que se ha eliminado las cosas antiguas, sino que la promesa ya se cumplió en el sentido de nuestra redención. Y ahora vivimos en esa redención y hay nuevas y establecido bajo mejores promesas con referente a nuestra redención. Y hago así porque vean nuestra carne, porque el Señor no nos va a dejar en este cuerpo. Nosotros debemos de vivir en un cuerpo y este cuerpo va a ser convertido en un cuerpo de gloria, la promesa. Por eso la Escritura dice, no piensen que el Señor tarda su promesa. Que ahora ya tomó sentido, ¿no? Amén. No piensa que el Señor tiene por tardanza su promesa. Y algunos dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día de nuestros padres todo sigue igual. Ya ves, la promesa, el rapto. El rapto para nosotros los creyentes es nuestra promesa y es un hecho, no se deje engañar. Porque justamente esta falsa doctrina atenta totalmente en contra del rapto. Ellos niegan del rapto, ellos dicen, no, el rapto no existe. El rapto se dio en los años 70, que eso es, ya no va a haber rapto, ya no hay anticristo, ya no va a haber milenio, estamos en el milenio. Están locos, pero locos porque es locura para los que se pierden. Amén. Es locura para los que se pierden. Y eso es lo que ocurre. Amén, amén. De esa forma debemos entender el nuevo pacto. Y para aclarar de esto, también quiero compartirles acerca de Lucas, el capítulo 16. El versículo 19, quiero que usted lea en su casa en toda esta semana que queda acerca de el rico y Lázaro. ¿Por qué? Porque voy a explicar algo del antiguo pacto y del nuevo pacto y acá se ve mucho mejor y se explican ciertas cosas que es necesario que nosotros entendamos como creyentes. Amén, amén. Bueno, ahora sí, eso es todo, hemos terminado y nos vemos la próxima semana. No se olvide que Jesús es la palabra de Dios. Amén, amén.